¿Qué dice la opinión pública en los Países Bajos? Pues que el 64% en el 2012 eran contrarios a la prohibición, el 49% en el 2010 estaban a favor de la legalización y a favor de la regulación de la puerta de atrás, que es lo que, como se denomina, a la prohibición del suministro a los coffee shops. Los coffee shops pueden vender, pero no pueden comprar. Entonces se encuentran en una paranoia constante, ¿no? En la actualidad hay 660 coffee shops en el 24% del territorio, en muchos municipios debido a esta política. Ha habido un momento, por ejemplo, en el 2009 me parece que era, ha habido un momento en el que ha habido 1200, o sea, el número de coffee shops se está reduciendo. Y la idea es, no los van a cerrar porque es muy difícil, es una política, o sea, es un fenómeno que ya está muy instaurado, pero el objetivo del gobierno holandés es irlos cerrando. ¿Qué ha pasado en Colorado? Pues el camino contrario, ¿no? En el 70 se prohíbe el uso recreativo del cannabis por la ley de sustancias controladas, ha sido uno de los países prohibicionistas por excelencia, como todos sabemos, a lo largo de la historia. En el 96 California legaliza el cannabis medicinal, el primer estado que legaliza el cannabis medicinal. Y en noviembre del 2012, por iniciativas populares, por referéndums, en Colorado y en Washington, se aprueba por primera vez el cannabis recreativo, la regulación del cannabis recreativo. En Estados Unidos, en algunos estados, no en todos, la aprobación de un referéndum es vinculante, o sea, si el referéndum se aprueba por mayoría, en este caso, en Colorado, por ejemplo, fue por el 55% de los votos, significa que lo tienen que aplicar. En agosto del 2013, el Departamento de Justicia de Estados Unidos declara que el gobierno federal no da la prioridad a bloquear la legalización ni a cerrar negocios dedicados a la venta de cannabis para usos recreativos, siempre y cuando sigan las leyes estatales, se proteja a la población joven, eviten el consumo en menores de edad, mantengan organizaciones criminales al margen del negocio legal y eviten el desvío de cannabis hacia otros estados. Porque ese era el miedo. ¿Qué va a hacer ahora el gobierno federal con estos estados? De momento parece que les van a dejar hacer. En la actualidad en Estados Unidos hay 14 estados que han despenalizado el consumo o tenencia de cannabis y 21 estados que tienen leyes sobre cannabis medicinal. Y se tiene previsto que entre 2014 y 2016 otros 7 estados pongan en marcha referéndums populares, y además hay otros estados que no pueden hacer referéndum pero que están planteando propuestas parlamentarias en sus estados para regular el cannabis recreativo. Este es el mapa. Como vemos, todo lo que tiene color tiene algún tipo de despenalización o regulación del cannabis. Y los dos en morado son Colorado y Washington, que son los que han legalizado tanto el medicinal como el recreativo. ¿Qué pasa en Colorado? Bueno, se empezó con el cannabis medicinal también. En el 96 lo aprueba California, en el 2000 lo aprueba Colorado con el 54% de los votos, también con una enmienda, con un referéndum. En el 2012 había cerca de 90.000 usuarios. En noviembre del 2012 se aprueba el referéndum. Una vez que se aprueba el referéndum hay 8 meses para elaborar toda la normativa. ¿Cómo se hace esto? Se establece un equipo de trabajo en el que participan un amplio número de representantes de todos los sectores, desde los consumidores, partidos, políticos, gente de todo tipo de expertos y de personas involucradas con el fenómeno están metidos en este equipo. Se establecen las primeras leyes. En el 2013, no voy a meterme mucho en qué consiste la regulación porque lo vamos a ver después. Pero bueno, en el 2013 había 532 dispensarios de cannabis medicinal. En enero se abren los primeros establecimientos que ya venden también cannabis recreativo. Solo en el mes de enero se han vendido 14, o sea, los establecimientos han tenido recaudaciones de 14 millones en ventas, de los cuales 2 millones han ido para el Estado en impuestos. Eso nos da una idea de por qué se está cambiando el paradigma. No vamos a ser ingenuos. El paradigma no se está cambiando porque estamos ahora muy preocupados por la salud de los consumidores y por la salud pública. En este contexto, en Colorado. Porque luego veremos que Uruguay tiene otro perfil.
Y en febrero, además, o sea, vinculado con esto, en febrero del 2014, ¿qué problema tenían estos dispensarios? Que según las leyes contra el blanqueo de dinero de Estados Unidos no podían abrir cuentas corrientes, no podían trabajar con los bancos. Entonces se daban situaciones patéticas como tener que ir con el maletín lleno de no sé cuánto, imagínate 14 millones en un mes, pues 1 millón al día. El primer día que se abrieron se vendió 1 millón de euros. Pues con el maletín a la oficina, a ver dónde metes ese dinero porque el banco no te lo recoge. Pues entonces el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a nivel federal, emite una guía para entidades financieras y el fiscal general de Estados Unidos declara que los bancos deben ofrecer sus servicios a estos negocios. Se abre la veda. ¿Qué dice la opinión pública? Pues en el 69, que fue justo antes de aprobar la ley que prohibía el consumo, que fue la que instaura la guerra a las drogas con Nixon, el 12%, solo el 2% estaban a favor de una legalización. En el 2014, Estados Unidos es el país de las encuestas, hay varias encuestas, entonces, dependiendo de la encuesta que cojas, entre el 58% y el 52% de los encuestados están a favor de la legalización. En Colorado ha habido campañas de sensibilización masivas, con médicos, partidos políticos, medios de comunicación, organizaciones de todo tipo involucrados en la campaña. La campaña se llamaba Campaña para regular la marihuana como el alcohol, porque se pretendía eso, justo, o sea, hacer ver que estaba pasando lo mismo que había pasado con la prohibición del alcohol en los años 20. Se calcula que se han evitado 10.000 detenciones, sobre todo de negros y latinos, como hemos visto antes, que son los principales perjudicados por la prohibición en Estados Unidos, y se tiene previsto que el Estado ingrese 60 millones de dólares, y esto es una estimación conservadora. Yo llegaba a leer que podrían llegar hasta 120 millones. Pero vámonos a Uruguay. En Uruguay el uso de cannabis nunca ha estado penalizado por un artículo de la Constitución que dice, que me encanta, lo he puesto porque dice: las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero están exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. En el 74, lo que sí que se hace es penalizar la plantación, tráfico o posesión de cannabis, excepto para el uso personal. Y en el 98 se declara legal el consumo y posesión, penalizándose de nuevo la producción y la comercialización. Pero en el 2010 empieza a cambiar la cosa. La Comisión Especial sobre Adicciones de la Cámara de Representantes emite un informe en el que recomienda establecer mecanismos de acceso al cannabis por parte de la ciudadanía. En junio del 2012, un informe del Ministerio de Defensa, del Ministro de Defensa, declara, perdonad, voy a buscarlo por aquí lo tengo, propone entre las medidas para reducir los crecientes niveles de criminalidad la posible legalización y regulación de la venta del cannabis. Y de ahí se lleva a julio del 2013, en el que el Congreso aprueba el proyecto de ley y en diciembre el Senado. Ahora en abril va a salir la regulación de la ley. ¿En qué contexto surge esta ley? ¿Por qué el ministro dice esto? ¿Por qué se propone la regulación? Porque en Uruguay hoy en día están viviendo lo que nosotros vivimos en los 80, pero con la pasta base de cocaína. Hay una crisis de consumo, hay un aumento de la violencia asociada al mercado negro y no hay una separación de mercados. Normalmente, o sea, la mayoría de las personas que venden sustancias venden tanto cannabis como pasta base. Entonces, lo que se busca es separar los mercados, reducir la violencia y atajar esta crisis que están teniendo con el consumo problemático de pasta base. Uruguay ha sido un país tranquilo tradicionalmente, sin muchos conflictos. Entonces, lo que para nosotros podría ser poca cosa, 20 procedimientos policiales al mes relacionados con el tráfico de cannabis, allí supone un problema, o se considera un problema a nivel político. En cuanto a la opinión pública, aquí ocurre al contrario que en Colorado. La opinión pública no está a favor de la legalización. Solo el 27% en julio del 2013.
sí que están a favor del cannabis medicinal, ¿no? El 74% en julio de 2013 estaban a favor del cannabis medicinal. Pero todavía es una sustancia muy estigmatizada entre la opinión pública. En el contexto de la elaboración de esta campaña, de esta ley, ha tenido un papel muy importante los movimientos canábicos, que en Uruguay también existen, y que han pedido que se regule también el autocultivo. Y ha habido también campañas fuertes en medios por una plataforma que se llama Regulación Responsable, en la que participan también personas, pero sobre todo expertos profesionales que trabajan en este ámbito. Y ese es el problema, esa es la diferencia a lo mejor con la campaña de Colorado, que era mucho más masiva. En Uruguay y personas involucradas en la campaña dicen que se necesita todavía mucha más educación y mucha más sensibilización a nivel de la opinión pública para que la gente entienda el porqué de esta ley y lo que se pretende con ella. Voy a explicar brevemente cuáles son las diferencias en los tres países, para que nos hagamos una idea de por dónde van los tiros. Uruguay, que en cuanto a en el ámbito de la producción, ¿qué regula? Regula todo. Regula el autocultivo hasta 6 plantas y casi medio kilo anuales, los clubes de membresía, que eso se ha tomado del modelo de clubes sociales de cannabis de España, en los que se permitirían entre 15 y 45 socios, o sea que vuestro, olvídate, esa es una de las críticas que se le hacen, y hasta 99 plantas, siempre con autorización. Y se permite también la producción para distribución con autorización y control del IRCA, que es el instituto que se ha creado para tal fin. En Colorado también se permite el autocultivo hasta 6 plantas, de las cuales 3 tienen que ser maduras. Los dispensarios, que hasta octubre deben producir su propia marihuana. Y la producción para la distribución con licencia, en la que es obligatorio etiquetar. En Uruguay, por ejemplo, debe ser ecológica. En Colorado no tiene por qué ser ecológica, pero sí tienen que etiquetar los pesticidas y demás productos químicos que se han utilizado en el cultivo. En los Países Bajos, a nivel de producción, la regulación es el mercado. En cuanto a distribución, ¿dónde se van a vender o dónde se va a distribuir el cannabis? En Uruguay, en farmacias sin clubs de membresía. En Colorado, el sector privado, los locales comerciales con licencia de dispensación de cannabis medicinal hasta el 14, y ahora ya se están empezando a dar las licencias para cannabis recreativo también. Pero se ha aprovechado la estructura que había de dispensarios para cannabis medicinal y han sido los primeros que han tenido licencia también para vender cannabis recreativo. Y en los Países Bajos, el sector privado también, locales comerciales, los shops, y se están comenzando ahora experimentos con clubes sociales de cannabis. Bueno, en los Países Bajos también hay proveedores domésticos, aunque ya es bastante residual. El enfoque también cambia y es muy interesante. En Uruguay, ¿cuál es el enfoque? La salud pública. Los tres países dicen que el enfoque es la salud pública. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en Uruguay, además, es la solidaridad social, el trabajo comunitario y la desmercantilización del cannabis. Es el único país, el único de los tres modelos, cuyo objetivo es desmercantilizar el cannabis. O sea, no convertirlo en un objeto de consumo. O es un objeto de consumo, pero no... Vosotros me entendéis, no convertirlo en algo lucrativo, exactamente. En Colorado, claro, en Colorado, ¿cuál es? En Colorado es, sí, vale, el enfoque es la libertad individual, la recaudación y el libre mercado. Esto no lo digo yo, esto lo dice la ley, esto lo he cogido de la ley, y en los Países Bajos el enfoque es la salud pública en teoría, pero cada vez más, como hemos visto, se está adoptando un enfoque securitario y de control. Y además también es de libre mercado. Los objetivos estos son cogidos de la ley. En Uruguay, proteger a los habitantes del comercio ilegal y el narcotráfico. Atacar las consecuencias sanitarias, sociales y económicas del uso problemático de sustancias psicoactivas. Y reducir la incidencia del narcotráfico y el crimen organizado. Colorado, el uso eficiente de los recursos para la aplicación de la ley y el aumento de los ingresos para fines públicos. Y la libertad individual. Ahí te dice mucho de por dónde van los tiros en uno y otro sitio. En los Países Bajos, la separación de mercados, que lo han conseguido, la protección de la salud, combatir la alteración del orden público y luchar contra el crimen organizado.
Bueno, el organismo competente es lo que me interesa, porque también da una idea de por dónde van los tiros. En Uruguay se establece un instituto de regulación y control del cannabis, que es el que va a dar las licencias, va a recaudar el dinero y lo va a emplear en lo que se ha establecido que se va a emplear. En Colorado es el Departamento de Hacienda. Y en los Países Bajos es el Ministerio de Salud Pública con el de Seguridad y Justicia. Cada vez más tiene más peso, aunque oficialmente es el Ministerio de Salud Pública, cada vez tiene más peso el de Justicia en la normativa. Otro tema controvertido ha sido el registro de usuarios. En Uruguay, por ejemplo, se plantea tanto el registro de los cultivos como el registro de las personas usuarias para poder comprar el cannabis en las farmacias. En Colorado no se permite según la ley, pero los establecimientos están obligados a tener cámaras que graben tanto al comprador como al vendedor, así que yo no sé casi qué prefiero, si una cosa u otra. En los Países Bajos también se ha previsto, en el cambio en la ley que hemos visto antes, se ha previsto un registro de usuarios de coffee shops, pero no se ha ejecutado. La publicidad está prohibida en Uruguay y en los Países Bajos y regulada en Colorado. O sea, en Colorado sí se va a poder hacer publicidad, aunque con unas normas. Otro tema muy interesante también es qué se va a hacer con el dinero que se recaude. Tanto en Uruguay como en Colorado se va a ir al sistema educativo y al sistema de salud. Con la diferencia de que en Colorado va a ir a construir escuelas públicas y en Uruguay se va a establecer una disciplina obligatoria en el Sistema Nacional de Educación Pública en todas las clases. No sé si en la universidad también, pero por lo menos hasta va a ser una disciplina obligatoria, además súper interesante. La prevención en Colorado forma parte del resto de programas de prevención de alcohol, tabaco, drogas ilegalizadas y otras sustancias. Es decir, lo que se plantean es publicar folletos que digan, que informen sobre los riesgos, etc. ¿Cuáles han sido las primeras medidas? Esto también da una idea de por dónde van los tiros. En Uruguay, bueno, la regulación de la ley que todavía no está, que está prevista en abril, pero ya antes de tener la ley, o sea, la regulación, ya se ha puesto en marcha un sistema de monitoreo y evaluación de la implementación de la ley, que va a funcionar cada 6 meses. Cada 6 meses se va a evaluar por dónde va la ley y cómo está funcionando. Además, ya se está dando formación a las fuerzas de seguridad, tanto de aduanas como a los militares que van a cuidar los cultivos. Los cultivos van a estar cuidados por militares, que no podrán fumar mientras estén ahí. También se ha creado un programa de capacitación especializada en política de drogas y una carrera. Se va a crear una carrera en política de drogas en la Universidad Uruguaya. Y se está iniciando un ensayo clínico sobre el uso de cannabis para deshabituación de la pasta base de cocaína. Parece que podría funcionar y bueno, se va a probar esa posibilidad. En Colorado se han regulado los delitos del cannabis, o sea, cuáles son los delitos, los establecimientos, se ha emitido la regulación sobre cómo tienen que funcionar los establecimientos, qué tipo de impuestos, las penas por conducir bajo los efectos del cannabis. Y además están empezando estudios sobre los efectos del cannabis en la salud y sobre acciones y gastos de represión. Y además las primeras medidas, como hemos visto, por el gobierno federal han sido anunciar que no van a intervenir e instruir a los bancos para que acepten el dinero del cannabis.